Esta novela no nos pertenece, todos los derechos reservados a su respectivo autor. C21. El emperador indolente Honorio. En Rávena, dentro del Palacio Real del Imperio Romano de Occidente, se encuentra un joven de unos 20 años. Este hombre tenía una apariencia bastante descuidada, y a primera vista, uno podría suponer que era un mero vagabundo en lugar de un emperador. Sin embargo, él era, de hecho, el hombre que gobernó sobre el Imperio Romano de Occidente. El emperador Honorio era un hombre que nunca había levantado un dedo en su vida para hacer el trabajo que se le requería, sino que había dejado el gobierno de su reino a una serie de asesores, muchos de los cuales eran funcionarios corruptos y aduladores. Fue en parte debido a esto que el imperio estaba en un estado tan lamentable. Por lo tanto, no fue una sorpresa que mientras su imperio colapsaba a su alrededor, Honorio estaba sentado en un sofá, bebiendo un cáliz de vino y jugando con su pollo mascota. Mientras Honorio miraba su pollo con una expresión aburrida, escuchó el informe de su comandante supremo, quien informó al joven emperador sobre el desastre que fue la campaña en la Galia. Con toda honestidad, a Honorio no le importaba menos, lo cual era evidente por su comportamiento, ya que simplemente suspiró de agotamiento mientras Estilicho divagaba sobre sus pérdidas. Su Alteza, la campaña en la Galia ha resultado en una derrota. Aunque obtuvimos ganancias iniciales y estábamos cerca de lograr nuestro objetivo de derrocar al usurpador. Al final, nuestro ejército sufrió pérdidas horribles y se vio obligado a regresar a la península italiana. Estos hombres incluso sufrieron humillación a manos de los Vagaudae cuando obligaron a nuestros soldados que regresaban a pagar un peaje por el paso seguro a nuestras tierras. Honorio no reaccionó de inmediato a esta noticia, y en su lugar metió la mano en su saco de alimento para pollos y lo arrojó hacia la bestia que era su mascota favorita. Una sonrisa aburrida se formó en la cara de los emperadores mientras lo hacía. Durante el más breve de los momentos, su perpetuo aburrimiento había sido levantado. Es decir, hasta que Estilicho levantó la voz, cuestionando la actitud ociosa de los emperadores. Su Alteza. ¿Cómo responderemos? Honorio miró a Estilicho con una mirada furiosa. El hombre solo tenía que seguir hablando de la Galia y el usurpador, nada de lo que realmente le importaba. No podría tener nada más interesante para discutir. Fue esta línea de pensamiento la que hizo que Honorio respondiera vagamente al hombre para poder seguir jugando con su pollo. No me importa. Haz lo que sientas que es apropiado. Solo asegúrate de castigar a fondo al imbécil que causó nuestra derrota. ¿En serio, es tan difícil deshacerse de un usurpador estúpido? El emperador habló como si fuera un experto en asuntos militares, lo que claramente no era. A pesar de este insulto, Estilicho ahogó su orgullo e inclinó la cabeza, solicitando clemencia en nombre de Marcelo. Con el debido respeto, Su Alteza, le imploro que muestre misericordia. El general que envié a la Galia es uno de nuestros mejores oficiales, y él es un talento en ascenso. La única razón por la que el enemigo pudo derrotarlo fue porque había recibido información errónea de sus exploradores. Si no fuera por este hecho, los aliados de los usurperistas no habrían podido rodear a su ejército. Se necesitó poco para convencer a Honorio de perdonar a Marcelo. Después de todo, al hombre no le importaba en lo más mínimo este tema. Estaba más preocupado por qué su vino se había secado. Bien, no voy a reclamar su cabeza por su derrota, pero al menos debería ser azotado varias veces por cometer un error tan tonto. Estilicho suspiró aliviado cuando escuchó la respuesta de los emperadores. Honorio era un hombre que actuaba según sus peores impulsos. Si estuviera de un humor particularmente asqueroso, fácilmente habría exigido que se infligiera un castigo severo a Marcelo. Afortunadamente, Estilicho se había acercado al hombre mientras estaba jugando con su mascota, de lo contrario estaba seguro de que Marcellus seguramente habría sufrido. Estilicho inclinó la cabeza una vez más antes de agradecer a Honorio por su benevolencia. En nombre de Marcellus, te agradezco por tu misericordia. Fue cuando Honorio escuchó este nombre que de repente se interesó más en el tema en cuestión. Al instante colocó su cáliz vacío y cambió su mirada de su pollo mascota a su comandante supremo con una expresión de sorpresa en su rostro. Espera, ¿el general en cuestión es Marcellus? Tito Claudio Marcelo. ¿Tu ahijado? Estilicho levantó la cabeza cuando escuchó esto. Podía decir por el tono en la voz de los emperadores que no estaba contento.
Sin embargo, no tuvo más remedio que asentir con la cabeza en la admisión. Cuando Honorio vio esto, una sonrisa malvada se curvó sobre sus labios. Conocía a Marcelo desde hacía algún tiempo. Después de todo, Stilicho había sido el hombre que había ayudado a criar a los dos, por lo que estaban obligados a interactuar entre sí. Sin embargo, a diferencia de Honorio, que era un borracho indolente y tonto, Marcelo era una estrella en ascenso en los círculos sociales de la élite romana. Era guapo, rico, inteligente, talentoso y un oficial militar experto que había ganado muchas glorias para Roma. Incluso la propia hermana de los emperorados nunca se callaría sobre Marcelo y sus logros en el campo de batalla. Había una razón por la que Honorio nunca le había dado a Marcelo un título de victoria adecuado, a pesar de ser bien conocido como un asesino de góticos. Fue porque tenía envidia de la popularidad del hombre. Por despecho, Honorio se había negado a otorgar a uno de sus mejores generales por sus logros, a pesar de la moral que traería su imperio. Por lo tanto, cuando escuchó que Marcelo era responsable de la derrota en la Galia, decidió usarlo como una forma de avergonzar al hombre y arruinar su reputación para siempre. De repente, estaba muy interesado en el tema de cómo Roma había sido derrotada en la Galia. Stilicho, mi viejo amigo, cuéntame todo lo que sabes sobre Marcellus y su campaña a la Galia. Stilicho inmediatamente lamentó mencionar el nombre de Marcellus al joven emperador, pero no tuvo más remedio que cumplir con sus demandas. Por lo tanto, habló sobre cada detalle que había aprendido sobre la campaña. Incluyendo el cautiverio, Marcelo se vio obligado a soportar después de su derrota. Cuando el comandante supremo finalmente terminó de contar su historia, Honorio estaba sonriendo enfáticamente. Estaba realmente emocionado. Por primera vez tuvo la capacidad de arrastrar el nombre de Marcellus por el barro, y lo iba a aprovechar. Por lo tanto, todo el trabajo duro que Stilicho había pasado para cambiar la narrativa sobre la derrota de Marcellus se deshizo con un simple comando. TSK, 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 Marcellus, pensar que insultarías a nuestro imperio de tal manera por el bien de un simple esclavo. Lo siento, pero no puedo ser indulgente. Debemos hacer un ejemplo de él. Te ordeno que arrastres a Marcelo por las calles de Roma mientras estás desnudo y lo azotes como castigo. Que todos vean lo que les sucede a aquellos que ponen sus sentimientos personales por encima de la gloria de nuestro imperio. Cuando Stilicho escuchó esto, solo pudo suspirar en la derrota. Realmente debería haber dejado el nombre de Marcellus fuera de la conversación. Fue solo ahora que el hombre se dio cuenta de que realmente había subestimado los amargos celos de Honorio hacia Marcelo. Aunque hizo todo lo posible para calmar la ira de los emperadores, fue en vano. ¿Y qué hay de tu hermana? Ella vive en Roma. ¿Vas a obligarla a dar testimonio de tal vista? Ya sabes cómo le gusta a Marcellus. Tal cosa la devastaría. Desafortunadamente, esto era exactamente lo que Honorius quería, y como tal, llevaba una sonrisa sádica mientras doblaba su postura. Bueno, esa perra puede ver lo que sucede cuando pone su fe en un chico bueno para nada bonito. Esto no es mi culpa. Marcelo es el que no cumplió con su deber y avergonzó a todo nuestro imperio. En todo caso, estoy siendo indulgente por los crímenes que ha cometido. En respuesta a esto, Stilicho solo pudo suspirar en la derrota una vez más. Este chico tonto estaba más preocupado por sus celos mezquinos que por la seguridad de sus fronteras. Si se revelara la verdad de las acciones de Marcellus, empañaría para siempre su reputación, y al hacerlo dejaría a la gente del imperio sin fe en uno de sus más grandes generales. Tal cosa solo podría tener consecuencias negativas para el imperio en su conjunto. Sin embargo, no tenía sentido debatir más. Honorio era un simple hedonista. Una vez que encontraba algo con lo que entretenerse, lo veía bien. Por lo tanto, el emperador había decidido hacer una demostración adecuada del castigo de Marcellus, y disfrutaría cada segundo. En cuanto a Marcelo, estaba pacíficamente inconsciente del nido de avispas que había pisado, y estaba disfrutando de su tiempo libre con su madre y su esclavo en su villa. El joven general desconocía por completo la humillación pública que estaba a punto de sufrir a manos de un emperador celoso. C-22 La hermana del emperador. Una niña de no más de 14 años saltaba por las calles de Roma mientras tarareaba una canción.
Hace mucho tiempo que había sido golpeada en su propia casa, y recientemente había escuchado noticias de que un amigo cercano había regresado de una larga campaña. Por lo tanto, se había escapado de su casa para ir a visitar al hombre, incluso si era muy inapropiado para una niña en su posición. La pequeña niña era delgada para su edad y, como muchas mujeres romanas, se había teñido el pelo rubio con una mezcla hecha de cenizas de plantas y nueces. El cabello dorado contrastaba con su piel bronceada y sus ojos color avellana creando una apariencia hermosa. Si alguien dentro de la ciudad de Roma pusiera sus ojos en esta chica, la reconocerían inmediatamente como Gaia Placidia, la media hermana menor del emperador romano occidental Honorio. La niña tenía una bonita sonrisa en su rostro mientras ajustaba su cabello antes de llamar a la puerta de una magnífica villa que estaba estratégicamente ubicada justo al final de su propia finca. Después de unos fuertes golpes, la puerta se abrió para revelar a una mujer rubia tetona vestida con el atuendo de un esclavo. Placidia inmediatamente reconoció a esta esclava como su rival romántico, y luchó por mantener su apariencia alegre cuando vio a la mujer. Oh Sigefrida, no esperaba que abrieras la puerta, así que los rumores son ciertos. Marcellus está en casa. Sigefrida sonrió y asintió con la cabeza antes de permitir que la joven entrara en su patrimonio de maestrías. No pudo evitar felicitar el encanto natural de la niña mientras la veía. Sí, Marcellus está en casa. Actualmente se encuentra en una reunión con su madre. Tengo que decir Placidia, te has vuelto más hermosa desde la última vez que te vi. Cuando Placidia escuchó que Aeliana estaba en la villa, inmediatamente tuvo ganas de hacer un retiro estratégico. La madre de Marcellus era una mujer aterradora, incluso para la hermana de los emperadores. A pesar del esfuerzo que había puesto en su apariencia para esta ocasión, Placidia se apresuró a deslizarse hacia la puerta mientras intentaba escapar. Oh, Aeliana está aquí. Volveré en otro momento entonces. Sin embargo, antes de que pudiera escapar silenciosamente de la escena, Sigefrida se había aferrado al antebrazo de la niña y la había mirado con una mirada escalofriante. Por favor, está ahí, Marcellus estará abajo en unos momentos. Aunque ninguna de las dos chicas era telepática, en ese momento Placidia podía entender completamente los pensamientos de Sigefrida, y eso era simplemente: si tengo que soportar la presencia de perras, tú también. Por lo tanto, Placidia dejó escapar una voz mansa mientras la mujer mayor la arrastraba hacia el comedor donde esperaban la llegada de Marcellus. Los dos se sentaron en un silencio incómodo hasta que pudieron escuchar el sonido de una discusión que descendía por la escalera. Madre, por última vez, te preocupas demasiado. Estaré bien. Stilicho incluso dijo que suavizará las cosas con el emperador para mí. El joven general huye rápidamente de la persecución de su madre. La mujer a veces podía volverlo loco con su preocupación incesante. Aeliana no se quedó atrás mientras regañaba a su hijo por su ingenuidad. Sabes tan bien como yo cómo te trata ese chico tonto. En el momento en que escuche que te has involucrado en un escándalo, él hará un ejemplo de ti. Incluso Stilicho no puede evitar que tal cosa ocurra. Aeliana estaba a punto de maldecir el nombre de los emperorados cuando entró en el comedor y fue testigo de la hermana menor de la manada sentada en la mesa con una expresión confusa en su rostro. Oh, Placidia, no esperaba tu visita, por favor, siéntete como en casa. A pesar de sus palabras, Aeliana estaba lejos de estar satisfecha con este suceso. Ya era bastante malo que ella tuviera que monitorear las actividades de su hijo con su esclavo, pero ahora la otra pequeña ramera que estaba detrás del corazón de su hijo estaba presente. Marcellus ni siquiera parecía notar las intenciones de las chicas cuando se acercó rápidamente a Placidia y la abrazó. Placidia, es agradable verte. ¿Has crecido desde la última vez que nos conocimos? Placidia se sonrojó cuando escuchó esto y asintió con la cabeza en silencio. Ella siempre tenía la lengua atada alrededor de Marcelo y comúnmente se había hecho el ridículo mientras estaba en su presencia. Los dos se conocían desde hacía muchos años, y en todo caso, Marcelo consideraba a la niña como una hermana pequeña para él. Tomó un desenredo cuidadoso, pero la niña logró hacer la pregunta en su mente mientras compartía un abrazo platónico con el hombre. Marcellus, ¿te has metido en problemas?
El joven general inmediatamente trató de esquivar la pregunta mientras movía la cabeza hacia un lado y soltaba su agarre. No es nada serio. Estoy seguro de que tu hermano será indulgente. Cuando Placidia escuchó esto, se burló antes de regañar a Marcelo por su ingenuidad. Marcellus, sabes que mi hermano te tiene envidia. No importa qué delito menor haya cometido, él hará todo lo posible para castigarlo de una manera que sea verdaderamente degradante. Quizás pueda hablar en su nombre. ¿Justo qué es lo que ha ocurrido? Al joven general le costó admitir a la chica que siempre lo admiraba que había sido capturado por un grupo de insurgentes campesinos. Sin embargo, en última instancia, reunió su coraje y le dijo a la niña la verdad. Puede que me hayan hecho prisionero para que Sigefrida pueda evitar el mismo destino. Placidia inmediatamente se cubrió la boca en estado de shock. Ser capturado vivo como general fue una gran humillación para Roma, pero lo que Marcelo había hecho era peor. Se había convertido voluntariamente en un rehén a cambio de una humilde seguridad de esclavos. Cuando escuchó esto, no pudo evitar mirar a la mujer en cuestión con furia en sus ojos. ¿Lo dejaste hacer tal cosa? ¿En qué estabas pensando? ¿Tienes alguna idea de lo que mi hermano le hará a Marcelo cuando se entere? Sigefrida colgó la cabeza avergonzada. Ella no tuvo respuesta a esta línea de interrogatorio. Afortunadamente, la ira de Placidia ya fue inmediatamente superada con la preocupación por la seguridad de Marcellus, cuando devolvió su mirada al hombre. Marcellus, conozco a mi hermano. Él seguramente te castigará severamente por esto. Estilicho Canario te ayudará. En el momento en que Honorio se entera de que eres el responsable, hará todo lo posible para humillarte. Quizás deberías huir a Constantinopla. Estoy seguro de que mi hermano Arcadius estaría más que feliz de aceptarte en su servicio como general. Cuando Marcelo escuchó que la niña tenía tanta preocupación por él y su reputación, sonrió, mientras agarraba su mejilla con una de sus palmas. Sacudió la cabeza mientras negaba la sugerencia de las chicas. No tengo vergüenza en lo que he hecho. Si Honorio busca hacer un ejemplo de mí, que así sea. No me importa mi reputación mientras pueda servir a Roma fielmente. No podría vivir conmigo mismo si huyera de las consecuencias de mis acciones. Mientras no intente reclamar mi vida, soportaré cualquier crueldad que tu hermano haya planeado para mí. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Placidia mientras se aferraba a Marcelo como una lamprea. Fue en este momento un golpe resonó en la puerta, haciendo que Sigefrida abandonara la escena y la abriera. Cuando regresó, había varios soldados armados a su lado. Uno de ellos sacó un pergamino y leyó. Tito Claudio Marcelo, eres buscado por crímenes contra Roma, por tus acciones vergonzosas que han traído deshonra a tu emperador. Debes ser arrestado y desfilado por las calles de Rome. Marcelo tenía una sonrisa amarga mientras se sometía a los soldados que se llevaban de su villa encadenados. Placidia y Aliana lucharon por liberarlo de su esclavitud, pero fue en vano. Eran simplemente mujeres, y fueron retenidas fácilmente por los guardias fuertemente armados cuando sacaron a Marcelo de su casa y lo llevaron a las mazmorras. Mientras Marcelo estaba siendo llevado de su casa encadenado, Honorio se paró en una muralla arriba y miró la escena con una sonrisa malvada en su rostro. Rápidamente tomó un sorbo de su cáliz y se rió entre dientes mientras comentaba sobre toda la situación. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sabía que algún día te deslizarías y harías algo tonto. Es hora de Marcellus, espero que disfrutes del castigo que tengo reservado para ti. Por lo tanto, Marcelo fue obligado a entrar en las mazmorras donde esperaría su sentencia. En cuanto a sus seres queridos, mientras que Aliana y Sigefrida pueden no tener mucha influencia en el asunto, Placidia había planeado reunirse con su hermano y hacer lo que fuera necesario para asegurar la liberación de Marcellus. C-23 Rebuscin un emperador. En la ciudad de Roma, su joven general más prometedor se encuentra actualmente en las profundidades de las mazmorras de la ciudad. Mientras esperaba la sentencia por sus presuntos crímenes, Marcelo estaba contenido en una celda sin el más mínimo indicio de iluminación. Suspiró pesadamente mientras se sentaba solo en la oscuridad, reflexionando sobre su anterior ataque de encarcelamiento. Esta es la segunda vez que he sido atado, encadenado y cubierto de mi propia suciedad.
Hizo un voto en ese momento de que nunca volvería a estar en esta posición, sin importar lo que tuviera que hacer para garantizar su libertad. Sin embargo, el amargo silencio que se proporcionaba en la oscuridad fue finalmente interrumpido por el sonido de los pasos que se acercaban y la luz brillante que los acompañaba. Al final, un hombre soltero estaba parado frente a la joven jaula de los generalianos con una sonrisa cruel en su rostro. Cuando Marcelo contempló la apariencia mal arreglada del emperador, simplemente se burló antes de hablar en un tono sarcástico. Oh, me alegra, el propio emperador ha venido a visitarme en mis últimas horas. ¿A qué le debo el placer? Obviamente, no fueron las últimas horas de Marcellus, ya que no había sido condenado a muerte. Aún así, la forma en que habló le quitó toda la alegría a la cara de Honorio mientras luchaba por soportar el insulto que había sufrido en este momento. Siempre fuiste un smartass. Aún así, a Ir le gusta verte mantener esa actitud tuya cuando te tengo azotado desnudo en las calles. Cuando Marcelo se enteró del castigo que Honorio tenía reservado para él, simplemente se rió entre dientes antes de responder en un tono igualmente alegre. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Estoy bastante bien dotado, y si muestras mi virilidad frente a toda la ciudad, no puedo decirte cuántas mujeres jóvenes acudirán en masa a mi cabecera para ayudar en mi curación. Tal vez Isidel invite a Placidia a ayudar a atender mis heridas. Honorio siempre le resultó difícil soportar la actitud sarcástica de Marcellus. Sin embargo, cuando escuchó al hombre amenazar con arrastrar a su hermana a su cama, estalló en un ataque de furia mientras se aferraba a las barras de la celda, escupiendo profusamente mientras gritaba al prisionero: «Mira tu lengua. Estás hablando con tu emperador. Mencione el nombre de mi hermana de nuevo y lo quitaré». Marcelo miró con arrogancia la cara mal iluminada del joven emperador. Como siempre, tuvo una respuesta presumida mientras jugaba con el tonto que presidía Roma sobre su mala elección de palabras. Así que soy libre de hablar de tu hermana siempre y cuando no mencione su nombre. Entendido. Al escuchar que tales tonterías provienen de la boca de Marcellus, Honorio no deseaba nada más que golpear su cabeza en las barras de hierro de la celda. Sin embargo, se contuvo. Aún así, estaba empezando a pensar que era una mala idea visitar a Marcelo cuando estaba en prisión. Después de todo, el hombre endurece un ingenio agudo y una lengua plateada. No había forma de que un tonto como Honorio pudiera vencerlo en una guerra de palabras. Habiendo mirado la expresión enfurecida en los labios de Honorius, Marcellus sonrió antes de preguntar sobre la razón principal de la visita de los emperadores. ¿Por qué estás aquí, Honorius? ¿Realmente no podrías esperar un día para verme en todo mi esplendor? ¿O simplemente te hace sentir mejor contigo mismo el ver a los hombres mejor que atados en cadenas? Una expresión fea se formó en la cara de Honorius mientras escuchaba este comentario. No pudo evitar arremeter emocionalmente contra su general, reprendiéndolo por sus viles comentarios. ¿Crees que eres mejor que yo? Antes de que Honorio pudiera terminar el resto de su declaración, Marcelo asintió con la cabeza en silencio, instigando aún más la ira en el corazón de los emperadores. Bueno, no lo eres. Eres un humilde general, y si no fuera por la protección de Stilicho, me habría librado de ti hace años. Al escuchar esto, Marcellus simplemente suspiró antes de responder a las palabras de Honorius. Tienes razón, yo soy solo un humilde general, un niño que perdió a su padre a una edad temprana y se abrió camino a través de las legiones hasta que estuve en la cima. Un hombre que mató a los enemigos del imperio mientras te acostabas en tu sofá, bebiendo vino y jugando con tus malditas gallinas. ¿Sabes por qué me desprecias tanto? Porque soy todo lo que deseas ser. Sé honesto contigo mismo. ¿Quién ha hecho más por Roma, tú o yo? Honorio simplemente se burló cuando escuchó esto antes de intentar refutar las grandes afirmaciones de Marcellus. ¿Crees que has hecho tanto por Roma? Entonces, ¿por qué mancharías el honor de nuestras grandes civilizaciones ofreciéndote como prisionero en lugar de un humilde esclavo? Cuando Marcelo escuchó esta pregunta, levantó la frente antes de responder de una manera que sabía que justificaría sus acciones sin revelar sus sentimientos por Sigefrida. ¿Por qué? Porque, a diferencia de usted, Honorio, está en contra de mis creencias morales permitir a los hombres malvados y sus oscuros deseos. Si hubiera entregado a mi esclava a los Vagaudae, la habría estado condenando a un destino peor que la muerte.
Prefiero morir como cautivo que ser responsable de tal mal. Si nuestras posiciones se invirtieran y dijeran que su hermana estaba siendo demandada como premio por su pasaje seguro, ¿la renunciaría? Por supuesto que lo harías, porque un cobarde como tú vendería tu alma, y mucho menos tus ideales, si eso significara comprarte unos años más de tu existencia sin sentido. Por ahora Honorio estaba tan enfurecido que las barras de hierro de la célula de Marcellus estaban sacudiendo por el temblor del cuerpo de los emperadores. E inmediatamente llamó a Marcelo en un tono amenazante para recordarle su lugar en este mundo. Podría haberte matado por hablarme de esta manera. Cuando Marcelo escuchó esto, su expresión presumida alcanzó un nuevo nivel de arrogancia mientras asintió con la cabeza antes de decir las palabras que Honorio menos quería escuchar. Podrías, pero lo harás. El emperador ni siquiera pensó en la trampa que Marcelo había puesto ante él, y rápidamente se desprendió del primer pensamiento que había venido a su mente como si fuera fundamentalmente incapaz de pensar en el futuro. Oh sí. ¿Y por qué es eso? Fue en este punto que Marcelo finalmente se levantó de su posición y cojeó hasta las barras de hierro de su celda donde se alzaba sobre el débil emperador. Con una expresión presumida en su rostro, reveló la razón por la que podía hablar con Honorio de una manera tan irrespetuosa mientras tenían una discusión privada en la oscuridad. Porque incluso te das cuenta de que necesitas hombres como yo para hacerte ver algo competente. Sin mí, y sin Estilicho, la gente de Roma a quien tratas como tú nada más que un medio de trabajo se daría cuenta de lo inepto y tonto que eres, y seguramente tendría la cabeza en un pico dentro de 15 días. Así que puedes actuar alto y poderoso todo lo que quieras, pero al final del día tu reinado y tu vida están seguros porque mato a tus enemigos por ti. ¿Cómo me pagas por mi servicio? Negarme las glorias que he ganado y encarcelarme por una ofensa menor. ¿Con qué propósito? Para satisfacer tus celos menores. Entonces, a menos que quieras que tu imperio se desmorone a tu alrededor, te sugiero que me dejes vivir y me permitas hacer mi maldito trabajo. El emperador estaba estupefacto cuando escuchó estas palabras. No pudo encontrar una respuesta adecuada. Todo lo que Marcellus había dicho era cierto. Si bien Estilicho puede ser el comandante supremo de las fuerzas romeas occidentales, lo necesitaban en la península italiana para asegurarse de que los godos no desnudaran sus colmillos e invadieran en la primera oportunidad dada. Aparte de Marcelo, Roma tenía pocos generales bajo su bandera que fueran lo suficientemente capaces, o lo suficientemente leales como para sofocar la rebelión de Constantino, y mientras Constantino siguiera siendo una amenaza en la Galia, Honorio no podía matar a Marcelo, sin importar cuánto quisiera. A pesar del maltrato que había recibido a manos del emperador, Marcelo todavía era ferozmente leal a la dinastía teodosiana, aunque no solo por su afición por Placidia. Por lo tanto, todo lo que Honorio podía hacer era avergonzar públicamente a Marcelo por su derrota, y darle una buena paliza. No se atrevería a quitar realmente la cabeza de las manijas, incluso si fuera lo que más deseaba en este momento. Lo único que Honorius podía hacer era retirarse de las mazmorras en la derrota, enfurecido por la humillación verbal que había sufrido a manos de su prisionero. En cuanto a Marcelo, en el momento en que Honorio salió de la habitación, suspiró pesadamente. Realmente no debería haber hecho eso, esto solo complicará más las cosas. Dicho esto, Marcelo seguía siendo prisionero del emperador indolente, y a menos que Placidia pudiera convencer a Honorio de lo contrario, tendría que caminar por las calles desnudo, mientras era azotado como castigo por sus acciones. C-24 negociando en Bealf de un prisionero. Honorio se encontraba dentro de los límites de una gran villa en la ciudad de Roma. Mientras estaba en la antigua capital, había elegido esto como su lugar de residencia. Estaba indignado por el azote verbal que acababa de recibir de Marcelo. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que el hombre tenía razón en todo lo que dijo. Honorio necesitaba a Marcelo para derrotar a sus enemigos por él. Sin Marcelo, tendría que despachar a Estilicho más allá de la península italiana, dejándolo abierto para otra invasión gótica. Fue por esto que el emperador indolente llenó su cáliz de vino y ahogó su temor con alcohol. Después de que el hombre era bueno y borracho, escuchó un golpe en la puerta, que rápidamente respondió, revelando la cara enfurecida de su media hermana más joven. Placidia estaba aún más indignada por las acciones de sus hermanos que Honorio por las palabras de Marcellus.
Tenía todo el deseo de abofetear al hombre en la cara, pero temía las repercusiones y así se quedó con la mano. Esto no significaba, sin embargo, que ella no condenaría a su hermano por lo que había hecho. Con una voz llena de furia justa, la joven reprendió a su emperador por sus celos menores. Honorio, bastardo. ¿Por qué estás condenando a Marcelo a una sentencia tan cruel? ¿Ha hecho algo para ofenderte? Si es así, realmente debe dejar sus conflictos personales fuera de su decisión judicial. No es una forma racional de lidiar con las cosas. Honorio simplemente se burló de las palabras de su hermana. ¿Quién creía esta perra que era? Él era el emperador de Roma y podía hacer lo que él muy bien complació a sus prisioneros. Por lo tanto, él no estaba dispuesto a entretener las súplicas de Placidia ya por misericordia, y en su lugar la reprendió con un toque de furia en su tono. Marcellus está obteniendo lo que se merece por humillar a nuestro imperio. Una cosa es pagar el precio de un pasaje seguro, pero someterse voluntariamente a esos sucios campesinos como su prisionero. Eso es imperdonable. Debe responder por sus crímenes. La joven adolescente que era la hermana de los emperadores, tenía un ceño fruncido en su bonita cara. No podía creer que su hermano estuviera siendo tan irrazonable y respondió rápidamente a su dura declaración con más indignación. Marcellus puede haber arruinado su reputación haciendo tal cosa, pero tenía buenas razones para hacerlo. No hay razón para avergonzarlo públicamente. Cuando Honorio escuchó esto, tomó un sorbo de su cáliz, sin molestarse en refutar las palabras de su hermana. Había escuchado a los jóvenes generales razonando directamente de su boca, y no estaba convencido. No había nadie tan noble en este mundo que se sacrificaran por un esclavo humilde, simplemente porque temían las malas acciones que podrían infligirse al alma pobre. Había otra razón de por qué Marcelo se había comportado tan tontamente, y Honorio iba a averiguarlo. Por lo tanto, fue un shock para Placidia cuando escuchó su pregunta. ¿Cuál es la relación de Marcellus con este esclavo? Me niego a creer que intercambió lugares con ella por la bondad en su corazón. A pesar de ser una oportunidad para que Placidia se deshaga de su rival romántico, nunca condenaría a Sigefrida a un destino peor que la muerte. Después de todo, ella sabía que una vez que su hermano se diera cuenta de la posición que la mujer bárbara tenía en el corazón de Marcellus, él haría todo lo posible para separarlos. Marcelo puede ser insustituible por el momento, pero fue fácil para Honorio deshacerse de Sigefrida. Así, Placidia mintió deliberadamente a su hermano mientras respondía con una fachada ignorante. Por lo que yo sé, ella es una simple esclava doméstica. No hay nada más entre los dos. Honorio puede ser un tonto borracho, pero conocía bien a su hermana. Sabía que le estaba mintiendo sobre la relación entre Marcelo y Sigefrida, pero no estaba dispuesto a llamarlo. Después de todo, no tenía pruebas, y la niña tenía un ingenio más agudo que el suyo. En cambio, bebió todo el contenido de su cáliz antes de responder a la joven. Descubriré la verdad tarde o temprano, y si descubro que me has mentido, te castigaré severamente. No creo que estés a salvo solo porque eres mi hermana. Con estas palabras, Placidia gruñó mientras cruzaba los brazos a pesar de... No le importaba lo que su hermano le pudiera hacer, solo le importaba lo que le pasara a Marcelo. Cuando se dio cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte con su actitud dura, cambió a una táctica simple. Arrodillada en el suelo frente a su hermano, Placidia pidió misericordia en nombre de Marcelo. Por favor, hermano, perdónalo. No merece tal humillación. El emperador no podía creer lo que oía. Rápidamente miró hacia su hermana con una mirada de desdén grabada en su rostro. La niña había comenzado a llorar, si sus lágrimas eran reales o no, no lo sabía, pero no tuvieron el más mínimo efecto en su corazón ennegrecido. Solo podía responder de una manera que indignaba mucho a la joven. Marcellus merece todo lo que le viene, y más. Ese bastardo en realidad tenía el descaro de hablarme tal veneno. Está claro que es demasiado orgulloso, por lo que es hora de que alguien le enseñe algo de humildad. Como su emperador, el deber cae sobre mí. Placidia miró a su hermano en estado de shock. Fue en este momento que se dio cuenta de que el tonto debe haber visitado a Marcelo en prisión y recibió una paliza verbal completa. Ella conocía bien a su hermano. Era tan aburrido como un martillo, y a pesar de este pensamiento, era la mente más brillante del imperio.
Fue en este momento que apareció una expresión presumida en la cara de Placidia mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. La niña adivinó con precisión la razón por la que Marcelo estaba tan furioso. ¿Hablaste con él? No. Déjame adivinar, las cosas no salieron tan bien como pensabas que lo harían. Oh hermano, realmente deberías saber mejor que comenzar una guerra de palabras con alguien más inteligente que tú. Las palabras de Placidia ya habían traspasado el corazón de los emperadores. Ya no podía contener su furia después de ser burlado tanto por Marcelo como por su propia hermana. Rápidamente se dio la vuelta y dio la espalda a la chica en la cara, haciendo que lo mirara en estado de shock. Honorius rápidamente siguió con un insulto a la niña mientras la condenaba por sus palabras. No me hablarás de esa manera. Si te apetece tanto Marcelo, tal vez te gustaría compartir su humillación. Otra palabra de ti y te marcharé por las calles justo al lado de tu amante. La hermana de los emperadores se sintió increíblemente perjudicada por las acciones despiadadas de sus hermanos y estalló en lágrimas una vez más mientras huía de su villa. Dejó atrás sus verdaderos pensamientos sobre el hombre mientras huía de la escena. Te odio. Honorius simplemente frunció el ceño antes de sentarse en su sofá y reflexionó sobre las dos conversaciones que acababa de soportar. Su propia hermana estaba dispuesta a ponerse del lado de ese bastardo. Realmente lo enfureció hasta el núcleo de su ser. Perra estúpida, debería saberlo mejor que entrometerse en mis asuntos. Si no fuera mi hermana, la mataría por su insolencia. De repente, una voz deslizante interrumpió su tren de pensamiento, cuando un hombre de mediana edad entró en la habitación. Este hombre no era otro que Olimpo, que era un consejero cercano del emperador. Rápidamente habló de precaución cuando sus palabras venenosas envenenaron la mente tonta de Honorio. Yo aconsejaría en contra de eso, aunque las palabras de Placidia ya fueron duras, ella es joven y está obligada a rebelarse contra su gobierno. No es algo que debas tomar en serio. Con el tiempo, ella madurará y sabrá que tienes razón. Más bien, deberías centrar tu atención en Marcellus. Después de todo, él es el que desafía tu autoridad. Este castigo que tienes en mente para Marcelo es solo el comienzo. La gente perderá la fe en su capacidad de comandar a las fuerzas romeas después de que lo marchemos por las calles desnudos. Cuando eso suceda, su influencia disminuirá, y la moral de las tropas bajo su mando se romperá. Pronto su actuación disminuirá, y ya no podrá mantener el apoyo de la gente. Es entonces cuando finalmente puedes deshacerte de él y de la amenaza que representa para tu reinado. Honorio se sentó en su sofá mientras se servía otra taza de vino. Miró su espeso líquido rojo con una sonrisa cruel en su rostro. Olympius tenía razón. Necesitaba deshacerse de Marcelo, y este acto de humillación fue solo el primer paso en su camino hacia la finalización de este objetivo. Por lo tanto, después de reflexionar sobre las palabras de sus asesores, asintió con la cabeza de acuerdo. Dices la verdad Olimpo, cuando la gente pierde la fe en Marcelo, y sus tropas se vuelven contra él, finalmente puedo reclamar su cabeza. Ese bastardo ha sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo. Olympius asintió con la cabeza con una sonrisa siniestra en su rostro. Si bien Honorio se centró en deshacerse de Marcelo puramente por celos, su asesor tenía planes mucho más grandes. Marcelo era un pequeño alevín y tenía poca influencia fuera del ejército. Si Olimpo realmente quisiera controlar a tonto emperador, primero tendría que deshacerse de su tutor. Estilicho tuvo que morir, y deshacerse de Marcelo fue el primer paso para lograr esta hazaña. Por lo tanto, Honorio estaba jugando directamente en las manos de una serpiente vil, que susurró palabras venenosas en los oídos de los tontos, envenenando su mente contra sus mayores aliados. Ni Marcelo ni Estilicho estaban al tanto de la conspiración para reclamar sus vidas. Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval, C25 un acto de humillación. La noche había llegado y pasado, y en el amanecer del día siguiente Marcelo se paró dentro de la ciudad de Roma, atado, encadenado y desnudo. No se avergonzó un poco de sus acciones, ni de su apariencia, ya que notó las miradas lujuriosas que las mujeres de la antigua capital le estaban dando. Con un ligero guiño, inmediatamente se ganó el favor de muchas mujeres jóvenes, que sabía que estarían contentas de ayudar a reparar sus heridas después de que se hubiera cumplido su sentencia.
Una respuesta tan vergonzosa a su situación hizo que los hombres de la multitud gritaran de furia. Muchas de sus esposas e hijas habían estado mirando el cuerpo cincelado y marcado del general romano desde el momento en que los guardias lo despojaron de su ropa. Traidor. Escún. Los hombres de la multitud lanzaron sus insultos mientras las mujeres decían una oración silenciosa por su seguridad. Después de todo, el efecto de la pestaña podría matar fácilmente a un hombre si soportaba demasiados. Honorio miró la escena con una sonrisa malvada en su rostro cuando emitió la sentencia para comenzar. Tito Claudio Marcelo, por traer humillación a la gloria de Roma, por la presente te condeno a caminar avergonzado hacia la catedral en el nivel inferior de la ciudad, y arrepentirte ante el Señor Dios Todopoderoso por tus crímenes. Marcelo miró a Honorio con una sonrisa presumida en su rostro, escupiendo en el suelo como para burlarse del emperador, cuyo rostro se oscureció cuando fue testigo de una vista tan indecorosa. En cuanto a Placidia, estaba de pie junto al lado de sus hermanos, luchando por mantener los ojos alejados de Marcellus, la mitad inferior. Después de todo, era la primera vez que veía tal cosa. Cuando el emperador notó esto, frunció el ceño antes de emitir la orden de comenzar la sentencia. Con la ola de una mano, los guardias que escoltaron a Marcelo retiraron sus látigos antes de dejar un violento ataque contra los derrotados generales. La picadura de las tiras de cuero mientras desollaban la carne de sus huesos casi puso a Marcelo de rodillas, sin embargo, simplemente apretó los dientes y soportó el proceso mientras marchaba hacia adelante en las calles. Cuando pasó por los plebeyos sin educación, continuaron lanzando sus insultos mientras le arrojaban basura, manchando su cuerpo con suciedad. Cada pocos pasos, la grieta del látigo resonaba en el aire, y la sangre se derramaba sobre las calles de piedra de Roma. En cierto punto, Marcelo pasó por su villa, donde Sigefrida y Aliana lo miraron con incredulidad. Nunca pensaron que Honorio le haría pagar un precio tan alto por sus errores. Sigefrida podía sentir la mirada helada que la madre de su masterización le estaba dando por detrás, como si la mujer la culpara por este desafortunado evento. Marcelo miró a su esclavo y madre y simplemente sonrió. Sin embargo, en el momento siguiente, el látigo le quitó más carne de la espalda, haciendo que el hombre muele de dolor. No pudo mantener la fachada por mucho tiempo, y así continuó su camino de vergüenza. Sigefrida tenía todas las ganas de correr hacia adelante y rescatar a su maestro cuando vio tal crueldad infligida sobre él, pero a Eliana la detuvo agarrándose de su muñeca y golpeándola en la cara. Perra tonta. Él está en este lío por tu culpa. Si intentas interferir, solo empeorarás su sentencia. Aprende a usar tu maldito cerebro. Una huella de palma roja se tiñó de la apariencia perfecta de las mujeres bárbaras mientras lloraba. No podía creer que hubiera causado tanto sufrimiento a su maestro. La pobre niña tenía todo el instinto de saltar sobre la espada de Marcellus y pagar sus pecados con su propia vida. Sin embargo, tal cosa solo le traería dolor, y ella no podía permitirlo. Finalmente Marcelo llegó a las puertas de la catedral, donde ya estaba manchado de sangre y suciedad. Los sacerdotes de la capilla lo lavaron antes de que le permitieran entrar. Después de arrodillarse en el altar, dijo una simple oración, no al Dios cristiano, sino a su deidad personal, Sol Invictus. Dios mío, el sol no conquistado, por favor dame la fuerza para soportar lo que está por venir, y llevar a mi gente a la gloria. Dijo que la oración en voz tan baja que nadie podía decir que estaba adorando a una deidad pagana en la casa del Señor. Después de hacerlo, había terminado su sentencia antes de colapsar en el suelo de la capilla en un charco de su propia sangre. Pasaron varios días antes de que Marcellus se despertara, acostado boca abajo en su propia cama. Las heridas en su espalda estaban cubiertas de hierbas medicinales y envueltas en lino. Por ahora, el sangrado se había detenido y había comenzado a sanar. Aunque todavía tenía un dolor inmenso, miró al costado de su cama para ver a Sigefrida y Placidia arrodillados junto a la cama. También hubo algunas otras mujeres jóvenes que no reconoció. Evidentemente, eran hábiles en la curación, ya que eran las heridas que lo arreglaron después de su camino de vergüenza. Placidia fue la primera en hablar cuando notó que el hombre le había abierto los ojos. Marcellus. Estoy tan feliz de que estés bien. Rápidamente agarró su mano, lo que le trajo una cálida sonrisa a la cara.
Se sentía como si hubiera muerto y entrado en Elysium. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba dentro de su propia habitación, haciéndole levantar de su sueño. La mueca en su rostro rápidamente hizo que Placidía y Sigefrida lo empujaran hacia abajo mientras la belleza bárbara lo castigaba por su imprudencia. «Acóstate, tonto. Tus heridas aún no han sanado por completo». Cuando Marcelo escuchó esto, hizo lo que le instruyeron y mintió con una sonrisa incómoda. Decidió aliviar la atmósfera incómoda con una broma. «Si supiera que todo lo que se necesitó fue un ataque severo para que ustedes dos se unieran a mí en la cama, lo habría hecho hace mucho tiempo». Placidía se puso roja cuando escuchó esto, y trató de cubrir su vergüenza, pero no sirvió de nada. Marcellus lo había visto y gruñó en respuesta. En cuanto a Sigefrida, ella lo movió en la frente antes de dar una conferencia al hombre sobre su elección de palabras. «Marcellus, no deberías tener una boca tan sucia frente a una joven doncella. ¿No es que tengas vergüenza?». En respuesta a esto, Marcelo simplemente se rió entre dientes antes de suspirar pesadamente. Evidentemente no. La belleza bárbara solo podía hacer pucheros cuando escuchó un comentario tan desvergonzado. La atmósfera inmediatamente se volvió incómoda una vez más, mientras que ambas mujeres lucharon por encontrar un tema alegre al que cambiar. Eso es hasta que Aliana atraviesa la puerta con lágrimas de alegría en sus ojos. «Marcellus, ¿estás despierto?». La madre de los generalistas se precipitó rápidamente hacia su hijo, olvidándose por completo de sus heridas mientras lo abrazaba con fuerza, lo que le hacía gruñir de dolor. En el momento en que escuchó esto, dejó caer su abrazo con una expresión preocupada en su rostro. «Marcellus, lo siento», y... Sin embargo, antes de que pudiera terminar su sentencia, el joven general levantó un solo dedo en los labios de su madre y la silenció. «Lo sé». Después de decir esto, cambió su mirada a su esclavo favorito. «Sigefrida, ¿serías tan amable de traerme un poco de vino? Me siento reseco. Lleva a los demás contigo». La esclava Suevi nunca desobedecería una orden de su amo y rápidamente se levantó de su posición arrodillada mientras asintió con la cabeza. «Sí, Dominus». Rápidamente huyó de la habitación con las otras chicas, que lo habían estado mirando en busca de algo para calmar la sed de sus maestrías. Cuando estaban fuera del alcance del oído, Marcelo se sentó en el borde de su cama y miró a Placidía antes de interrogarla sobre el emperador. «Conozco a ese idiota hermano tuyo que no me dejará ir con un simple paseo de vergüenza. ¿Qué has oído de él desde mi sentencia?». Placidía tenía una expresión ansiosa en su rostro cuando reveló la poca información que tenía. «Por lo que sé, parece estar satisfecho con tu castigo, pero no confío en él. Nunca he sabido que ese tonto sea tan misericordioso. No sé lo que le dijiste en las mazmorras, pero no está contento contigo. Por su tono de voz, temo que pueda estar conspirando contra ti». Al escuchar tal cosa, Marcellus se burló. No importa lo que las tramas de Honorius puedan ser, el hombre era un tonto y no podía dañarlo fácilmente. Por lo tanto, tenía un tono de confianza en su voz mientras condenaba al emperador frente a su hermana pequeña. «Honorio es demasiado idiota para tener éxito en cualquier esquema simple que pueda concebir en ese cerebro añadido de su». Placidía no podía tolerar la arrogancia de Marcellus e instantáneamente lo golpeó en la frente antes de educarlo sobre la gravedad de la situación. «No es mi hermano lo que me preocupa. Es esa serpiente Olympius. No sé qué conspiración están conspirando esos dos demonios a tus espaldas, pero sea lo que sea, no es un buen augurio para ti». En el momento en que Marcelo escuchó que Olimpo estaba involucrado en los esquemas de los emperadores tontos, se dio cuenta de que las cosas eran más terribles de lo que inicialmente había pensado. Marcelo había estado en la corte en Ravenna suficientes veces para saber que el hombre no debía ser engañado. Por lo tanto, solo podía confiar en Placidía para informarle sobre sus movimientos. «Placidía, sé que esto puede ser demasiado para pedirte, pero puedes ver a tu hermano y a su asesor por mí. No necesito que hagas nada traicionero. Solo mantén un oído afuera por lo que sea que estén conspirando contra mí». La niña ingenua inmediatamente asintió con la cabeza con una sonrisa cuando escuchó esto, sin darse cuenta de que Marcelo acababa de pedirle que espiara al emperador en su nombre. «Por supuesto, si escucho algo que pueda amenazarte, te lo haré saber».
Al escuchar esto, Marcellus suspiró aliviado antes de acariciar a las chicas teñidas de cabello rubio. Él pronunció una palabra de precaución antes de enviarla en su camino. Hagas lo que hagas, debes asegurarte de que Honorius y Olympius nunca se enteren de esto. Me temo lo que pueden hacerte si notaran tus escuchas. La niña una vez más asintió con la cabeza con una bonita sonrisa en su rostro. Puedes contar conmigo, Marcellus. Después de decir esto, la niña dejó al joven general solo con su madre. Completamente inconsciente de que ahora estaba actuando como espía en nombre del hombre. C-26 Caída de la gracia. Pasaron las semanas, y en ese tiempo, Marcellus se centró en la curación de sus heridas. El látigo del látigo no era una broma. Muchos habían muerto a causa de las infecciones que venían con un castigo tan brutal. Afortunadamente, Marcelo era un hombre rico y podía permitirse fácilmente a los mejores curanderos para atender su dolencia. Después de haber pasado la mayor parte de su tiempo acostado en la cama, Marcelo estaba bastante ansioso cuando finalmente podía caminar como si fuera un hombre valiente en la flor de su juventud. Aunque la carne tallada en su espalda había cicatrizado, la picadura del látigo permaneció en cierta capacidad fantasma. Aún así, como un hombre que había sufrido lesiones graves en el campo de batalla, Marcelo estaba bien acostumbrado al dolor, y caminó como si ni siquiera le molestara. Se hizo cada vez más claro en los días posteriores a su sentencia que la reputación de Marcellus estaba completamente arruinada. La gente de Roma se apresuró a volverse contra él, ¿y por qué no lo harían? La mayoría de los seres humanos tenían recuerdos cortos y no recordaban las glorias pasadas que un hombre había logrado, sino que se detendrían en sus pérdidas más recientes. Tales criaturas mezquinas se apresuraron a condenar al hombre que una vez anunciaron como su defensor. Fue debido a este aislamiento social de los círculos plebeyos y patricios que Marcelo había escondido en su mansión. Usando el breve tiempo que el emperador le había dado para sanar de sus heridas como una especie de vacaciones. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Honorio lo enviara a algún campo de batalla. Después de todo, fue uno de los pocos hombres capaces de derrotar a muchos enemigos de Romea. Por el momento, Marcellus estaba cenando en una buena comida cocinada por Sigefrida. Aunque tenía varios esclavos, la belleza bárbara era sin duda su favorita del grupo, y la única en la que confiaba para cocinar sus comidas. En cuanto a su madre, ella había regresado a su villa después de asegurarse de que su hijo estaba en el camino hacia la recuperación. Dejando al niño en el tierno cuidado de sus muchos esclavos. Mientras Marcelo comía la comida que Sigefrida había preparado para él, otro de sus esclavos, que era una joven asiria, entró en el comedor con un hombre a cuestas. La niña tenía una expresión tímida en su rostro mientras trataba de presentarle al hombre a su amo. Sin embargo, antes de que ella pudiera hacerlo, el extraño se adelantó con orgullo y se paró ante Marcelo con una mirada de desdén en su rostro. Aunque Marcelo no reconoció al hombre, pudo ver claramente que era miembro del ejército romano por el uniforme con el que estaba vestido. En particular, era un mensajero muy probablemente enviado por el propio emperador. A pesar de la posición superior de Marcellus, el hombre no se puso aires, y en su lugar miró al joven general con disgusto antes de entregarle un pergamino. Estas son órdenes del propio emperador. Ha sido reasignado, la información sobre su nueva publicación está contenida en el pergamino. Si eso es todo, me iré. Marcelo no se molestó en perder el tiempo corrigiendo los malos modales de las manadas, y simplemente asintió con la cabeza, permitiendo que el hombre se fuera de su villa en paz. Después de que la puerta se cerró detrás del mensajero, Marcelo se desplazó a través del mensaje antes de tirarlo a un lado con un fuerte suspiro. Sigefrida pudo decir de inmediato que no eran buenas noticias, e inmediatamente se movió para consolar a su maestro. Dominus, ¿está todo bien? El joven general sacudió la cabeza con una sonrisa amarga en su rostro. Aunque esperaba más represalias de Honorio, no esperaba que el hombre llegara tan lejos. Apenas podía mirar a su esclavo a los ojos mientras admitía la realidad de su situación. Irian había sido reasignado. Obviamente, había sido reasignado, ya que el mensajero había dicho descaradamente tal cosa antes de partir. Sin embargo, esto no explicó la mirada sombría en su rostro de maestría.
Por lo tanto, Sigefrida trató de llegar a la raíz del problema mientras llevaba una sonrisa optimista. Bueno, eso no es ninguna sorpresa, tu ejército sufrió grandes bajas en la Galia. Tiene sentido que Honorius te asigne a otros comitatenses. Puede ser tan malo. ¿De qué unidad estás ahora a cargo? Sin saberlo, la belleza bárbara había añadido sal al golpe mortal que Marcelo acababa de dar por la mano de los emperadores. Luchó por mantener sus emociones bajo control mientras trataba de explicar la profundidad de sus circunstancias actuales a su amado esclavo. No lo entiendes, me ha dado el mando de un comitatenses, me ha encargado que lidere el Limitanei en las fronteras de Ijirikun. Sigefrida reaccionó en estado de shock, y con razón. Los Limitanei eran soldados fronterizos de segunda categoría que vivían, luchaban y morían en las fronteras del imperio. Inicialmente habían comenzado como soldados profesionales, pero ahora eran trabajadores a tiempo parcial que pasaban más tiempo cultivando los campos que en la batalla. En comparación con las glorias pasadas de los generalistas de liderar el Palatini, esto se consideró una gran caída en desgracia. Debido a la grave situación financiera del imperio, el ejército anterior de Marcellus ya se consideraba poco equipado y poco entrenado. Sin embargo, en comparación con sus nuevas tropas, los veteranos de los Palatini eran prácticamente fuerzas especiales en términos de la calidad del equipo y el entrenamiento. Pasar de liderar las fuerzas más grandes de las Empireadas a ser un guardia fronterizo glorificado fue una enorme bofetada en la cara y un desperdicio de talentos de Marcellus. Sigefrida apenas podía creer las palabras de su maestría y rápidamente miró el mensaje para asegurarse de que el hombre no le hiciera una broma. En el momento en que leyó su contenido, su expresión se hundió tal como lo había hecho Marcellus. E inmediatamente protestó por la orden con toda la furia en su corazón. ¿Se ha vuelto loco? ¿Posicionarte con el control de un grupo de agricultores? Usted es uno de los más grandes generales de Romea, y él le encarga que lidere un fuerte fronterizo molesto en las fronteras de Ijirikun. ¿Quién liderará las fuerzas contra el usurpador? Esto es una locura absoluta. Marcelo solo podía hacer clic en su lengua en su disgusto mientras pensaba en lo que esto significaba para su carrera. Estaba claro que Honorio tenía la intención de que lo desperdiciara en la frontera a lo largo de las fronteras del Imperio Romano de Oriente. La única forma en que ahora podía volver a su gloria anterior era ganar una gran batalla en la frontera contra probabilidades abrumadoras. Tal cosa era poco probable con la calidad de las tropas de las que ahora se le daba el mando. Fue por esto que el joven general estaba visiblemente enfurecido, y prácticamente había comenzado a gritar mientras condenaba al emperador por su eterna necedad. ¿No lo ves? Al tonto no le importa Roma. Prefiere verlo arder en el fondo mientras actúa sobre sus celos mezquinos, luego pone a un hombre capaz que odia a cargo de sus ejércitos. Siempre supe que Honorio era un idiota, apenas capaz de encadenar un pensamiento coherente, pero esto es una locura total. Después de decir esto, Marcellus miró hacia Sigefrida y notó que asintió con la cabeza de acuerdo. Tenía una expresión ansiosa en su rostro, ya que sospechaba que Marcellus podría ser algo tonto. Obviamente, no pudo contener sus pensamientos y rápidamente cuestionó a su maestro. ¿Qué piensas hacer al respecto? No importa cuán furioso estuviera Marcelo por sus órdenes actuales, no tuvo más remedio que obedecerlas. Por lo tanto, respiró hondo para calmar sus nervios mientras se frotaba las sienes antes de responder a la pregunta de las mujeres. ¿Qué puedo hacer? Iré a las fronteras de Ijirikun y defenderé la tierra de cualquier amenaza que pueda aparecer. El emperador me ha dado una orden, y no importa cuán tonta sea esa orden, debo obedecerla. Si hubiera algo bueno que viniera de toda esta prueba, es que le daría tiempo a Marcelo para experimentar con el dispositivo que había visto anteriormente en sus sueños. Tal vez si pudiera crear estos llamados estribos, podría aumentar una fuerza de caballería sustancial a una fracción del costo que se necesitaría para hacerlo normalmente. Contra las amenazas en el horizonte, tal cosa era realmente su única esperanza, ya que dudaba que pudiera poner su fe en los soldados a tiempo parcial que ahora estarían bajo su mando. Sigefrida, por otro lado, estaba extremadamente preocupada por la nueva posición de Marcellus. Las tropas fronterizas eran exactamente como sonaban, la primera línea de defensa contra la miríada de amenazas en las fronteras de los romeos.
Subentrenado y subequipado, Marcelo pronto se encontraría arrodillado en la sangre de romanos y bárbaros por igual. En comparación con el noble arreglo que había tenido anteriormente, su maestro ahora estaría viviendo en un estado de peligro constante. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. Las órdenes de los emperadores eran absolutas. Así, Marcelo se preparó para la larga caminata a las fronteras orientales llegando al Imperio Romano de Occidente. Marcelo había partido de la ciudad de Roma hace varias semanas, con un solo esclavo a cuestas. Pronto llegaría a la provincia de Raetia, donde viviría bajo la amenaza constante de las hordas bárbaras. Había sido degradado de un líder de las tropas del palacio de los emperador a un general fronterizo. Si bien gran parte del imperio sufría innumerables amenazas, la península italiana todavía era algo segura para viajar. Aunque bandidos ocasionales y asaltantes aparecerían. Así, Marcelo había sido enviado con un pequeño contingente de soldados para protegerlo en su viaje a la ciudad fronteriza de Castra Regina. Finalmente, el joven general pudo ver el municipio en la distancia y notó que estaba muy lejos de donde estaba acostumbrado a vivir. A diferencia de la ciudad de Roma, que estaba protegida por los poderosos muros aurelianos, la mayoría de la ciudad fronteriza estaba completamente desprotegida. La única área real de defensa era una pequeña fortaleza en el centro del pueblo. El resto de los edificios fuera de esta estructura militar parecían ser nada más que granjas, cuyos campos parecían ser en gran medida infértiles. Si Marcelo era considerado un comandante de campo de un ejército masivo en el pasado, ahora era más parecido a un señor feudal, presidiendo una pequeña ciudad en las fronteras del reino. No solo era su trabajo asegurar a la región de posibles amenazas, sino que también tenía que asegurarse de que todo funcionara lo mejor posible. Si esta área no fuera una región tan turbulenta cuyas tierras habían sido devastadas por guerras pasadas, y cuyas fronteras estaban rodeadas de bárbaros, entonces quizás Marcelo podría considerarla una posición cómoda. Godos, vándalos y otras tribus bárbaras existían fuera de sus fronteras, o al menos en tal proximidad que podrían convertirse en una amenaza inmediata. Marcelo entró en el municipio a caballo, donde notó que varios miembros de su nuevo ejército estaban abandonados en sus deberes. A diferencia de los hombres en su ejército anterior, la mayoría de estos soldados a tiempo parcial carecían de cualquier forma de protección corporal, y solo un puñado de hombres tenían cascos. Después de todo, tuvieron que pagar por tales lujos de su propio bolsillo. Por lo tanto, solo las tropas más veteranas podían pagar un casco, y mucho menos una camisa de correo. Cuando estos hombres vieron al orgulloso general romano a caballo, inmediatamente detuvieron sus actividades y saludaron al hombre mientras miraban la poderosa armadura que adornaba el cofre de Marcellus con envidia. No solo tenía un chaleco protector, sino que también llevaba un casco dorado, con una pluma roja orgullosa que actuaba como un símbolo de su autoridad. Marcelo notó instantáneamente los celos en los ojos de los soldados, pero simplemente lo ignoró. Después de todo, los hombres rápidamente cambiaron su mirada hacia Sigefrida, quien envolvió sus brazos detrás de él mientras montaba en la parte posterior del caballo Marcellus. Sigefrida actuó con indiferencia al notar las miradas lujuriosas que la miraban. En cambio, centró su mirada en la villa dentro de la fortaleza. Era un edificio antiguo decrépito que claramente no había visto mantenimiento en algún tiempo. La belleza bárbara suspiró pesadamente mientras miraba los cuartos en los que ella y su maestro se quedarían en el futuro previsible. Después de atravesar las puertas de la pequeña fortaleza, Marcellus se dirigió a la villa. Saltó del caballo antes de ayudar a Sigefrida a bajar de su posición. Tan pronto como estuvo a salvo y seguro dentro de la fortaleza, el comandante de su séquito se desmontó de su corcel y se arrodilló ante Marcelo con una expresión solemne en su rostro. General, ha sido el más alto honor servirte. Debo decir que es mi mayor desgracia que debemos separarnos aquí. Desafortunadamente, todos hemos sido reasignados a otra posición. Ni siquiera se suponía que debíamos protegerte en tu viaje. Solo quiero que sepas que no hemos olvidado los sacrificios que has hecho por nosotros, y los soldados de Roma te respaldan si alguna vez necesitas nuestra ayuda. Marcelo miró al hombre con una expresión fría en su rostro. No dijo nada, porque no podía decir nada.
Sabía exactamente lo que el hombre estaba insinuando, pero si tuviera que asentir con la cabeza en silencio, podría considerarse un acto de traición. En cambio, respondió con un tono indiferente antes de despedir al comandante de caballería. Estás despedido. Rezaré a mi Dios que seas victorioso en todos tus esfuerzos. El comandante de la caballería no dijo nada más, sino que montó su caballo y condujo a sus soldados hacia la ciudad de Roma, donde se reagruparía con su nueva unidad. Después de que él y sus soldados habían hecho cierta distancia, el comandante miró hacia atrás en el pequeño fuerte fronterizo y pronunció algunas palabras bajo su aliento. Tal desperdicio. Después de decir esto, continuó su viaje. En cuanto a Marcelo, había marchado a la villa abandonada y contempló su mal estado de asombro. Si hubiera sabido que estaría en una condición tan descuidada, habría traído más esclavos con él. Después de decir esto, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Al entrar en su monedero, el general le entregó algunas monedas de oro grandes a su esclavo. Vaya al mercado de la ciudad y vea si puede encontrar algunos esclavos en venta. No quiero que tengas que limpiar este desastre tú solo. Si alguien intenta ponerte una mano encima, diles que eres el esclavo personal del nuevo Dux, y si se atreven a hacerte daño, tendré su cabeza. Sigefrida asintió silenciosamente con la cabeza en respuesta a sus órdenes de maestría y rápidamente se fue de la villa en descomposición. Salió corriendo de la fortaleza y entró en la ciudad cercana. Las calles no eran más que tierra suelta, ni siquiera pavimentada con piedra. En cuanto a los edificios, estaban tan desgastados como la mansión, si no más. Estaba muy claro que esta ciudad estaba en un estado empobrecido. Inmediatamente se preguntó si Honorio había seleccionado deliberadamente la peor ciudad fronteriza para que Marcelo gobernara. En el momento en que Sigefrida entró en la ciudad, llamó la atención de muchos hombres. Obviamente era una bárbara y una esclava. Sin embargo, ella estaba entre las mujeres más hermosas que esta gente de la frontera había visto. Normalmente, a Sigefrida no le importaban tales miradas inadecuadas, sin embargo, un hombre calvo y gordo particularmente horrible se le acercó con algunos matones detrás. Estos matones habían puesto sus ojos en la mujer desde que la vieron cabalgando en la parte posterior del caballo Marcellus. Hola mujer bonita, pareces ser nueva en la ciudad. ¿Qué tal si te muestro? A pesar de su disgusto interno, Sigefrida llevaba una expresión educada mientras rechazaba la oferta de manadas. No hay necesidad. Simplemente estoy aquí para comprar un par de esclavos, y luego volveré a la castra. Mi Dominus me está esperando. El hombre no parecía satisfecho con esta respuesta e inmediatamente agarró el antebrazo de Sigefrida como si fuera a obligarla a seguirlo. Y me temo que voy a tener que insistir. A pesar de su feroz agarre, Sigefrida logró apartar su brazo del hombre grande y lo amenazó instantáneamente, ya que le habían ordenado hacerlo. Soy el esclavo personal del nuevo Dux. Si desea seguir siendo miembro de los vivos, le sugiero que retroceda. Un guardia cercano levantó la frente cuando escuchó estas palabras. E inmediatamente caminó hacia la exhibición pública de hostilidad con la intención de interferir. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, uno de los otros soldados a su lado trató de detenerlo, sacudiendo la cabeza antes de recordarle la posición que el hombre gordo tenía en la aldea. Beto puede ser un montón de coño gordo y asqueroso, pero ¿sabes quién es? Si te pones de su lado malo, tu familia pasará hambre cuando llegue el invierno. Mientras el soldado advertía a su compañero de las consecuencias de meterse con el hombre gordo, una gran bofetada resonó en el aire. Sigefrida se había molestado por el comportamiento atroz de Betoto y lo golpeó, dejando una pequeña huella roja en su rostro. Con una presencia dominante que no debería pertenecer a un esclavo, la belleza suevi condenó al hombre frente a toda la ciudad. Sin vergüenza. Tendré tu cabeza para esto. Evidentemente, el hombre había tienta su pecho, lo que hizo que la mujer respondiera con tanta furia. Sin embargo, el rostro de Betoto inmediatamente se oscureció mientras miraba al orgulloso esclavo con un toque de odio en sus ojos oscuros. Justo cuando estaba a punto de tomar represalias, el soldado dio un paso adelante y desató su espada con un aura asesina. Beto, quédate de la mano si deseas mantenerla. Este es el esclavo de los Duxues, y ningún daño vendrá a ella sin su permiso. Si te resistes, me temo que tendré que llevarte ante el hombre mismo.
El hombre grande llamado Beto escupió en el suelo con disgusto. Un hombre en su posición no temía a un mero dux. De hecho, sin Beto, muchos de los ciudadanos morirían de hambre cada invierno. Se atrevió a ver cómo este nuevo general lo castigaría. Ordius, ¿te atreves a interponerte en mi camino? Deberías pensarlo 2 veces si quieres sobrevivir al Winter. El soldado llamado Ordius no envolvió su espada, ni retrocedió con miedo. Solo había una sola razón que obligaría a un soldado promedio a tiempo parcial a defender al esclavo de un general deshonrado. Eso fue porque, a diferencia de sus hermanos de armas, reconoció a Marcellus en el momento en que llegó por primera vez al pueblo. Si no se oponía a Beto ahora, entonces muchas cabezas rodarían si el hombre gordo se saliera con la suya con el hermoso esclavo. Por lo tanto, un enfrentamiento había comenzado a tener lugar en el medio de la pequeña ciudad fronteriza. Uno que podría tener graves consecuencias para las personas que vivían allí. C-28 asumiendo control. Cayó Licinio Ordio miró al gordo y viejo matón con una mirada de desdén en su rostro marcado. En circunstancias normales, simplemente ignoraría las actividades criminales de Betosar, ya que el hombre tenía un control significativo sobre los recursos del municipio. Sin embargo, las cosas fueron diferentes esta vez. La mujer que estaba tratando de forzar para acompañarlo y su banda de matones no era un mero esclavo, sino la propiedad personal de un hombre que Ordius temía y respetaba profundamente. Así sostuvo su espada lista, preparada para entablar un conflicto mortal con la banda de matones, si eso significaba salvar a la ciudad de la ira de Marcellus. Te daré una advertencia final, Beto, quédate la mano o la perderás. No tengo miedo de luchar hasta la muerte por la seguridad de esta mujer. Sigefrida miró hacia el joven, que la había defendido con una expresión complicada en sus bonitos labios. La voz de los soldados sí parecía familiar, pero ella no podía identificarlo del todo. Sin embargo, antes de que ella pudiera llegar a una conclusión, el hombre gordo y calvo llamado Beto se echó a reír mientras sacaba una daga y la sostenía en el cuello de Sigefrida. ¿Crees que te tengo miedo? Esta mujer es mi rehén. Si te atreves a dar un paso más cerca, le cortaré la garganta. Cuando Ordius vio una acción tan desvergonzada, apretó los dientes con frustración. No esperaba que el hombre fuera tan tonto. Si no salvó a Sigefrida de este comerciante sin escrúpulos y su banda de matones, entonces sabía que toda la ciudad sangraría. No tenía otra opción que tratar de razonar con el hombre. Beto, tonto. ¿Tienes alguna idea de quién es esa mujer? Beto simplemente sonrió cuando escuchó esto antes de reprender al valiente soldado. No importa si ella es la perra Duxuans, siempre y cuando esté dentro de esta ciudad, si la quiero, nadie puede detenerme. Ordius estaba a punto de desafiar la afirmación de las manadas cuando una voz lo interrumpió. Aunque esta voz sonaba tranquila en la superficie, había un indicio de furia contenida en lo profundo de su pronunciación. ¿O realmente? ¿Estás desafiando mi autoridad como el Dux de Castra Regina? Eres bastante audaz para tomar a mi esclavo como rehén. Te juro que si dañas un cabello en la cabeza de esa mujer, personalmente desollaré la carne de tus huesos. El hombre gordo calvo inmediatamente miró al hombre que pronunció estas palabras. Para su sorpresa, el nuevo Dux había llegado en persona. El hombre se paró detrás de Ordius vestido con su armadura, con el casco quitado y agarrado bajo el brazo. Había una expresión severa en su rostro mientras miraba a Beto con un toque de desdén en sus ojos. Antes de que Beto pudiera responder a la afirmación de las generalidades, Marcelo chasqueó los dedos y dio sus órdenes a la guarnición cercana. Shield Wall. Aunque los soldados romanos de los Limitanei dudaron inicialmente en interferir en nombre del esclavo. Sin embargo, en el momento en que su nuevo general dio la orden, rápidamente siguieron sus instrucciones. Si bien pueden no ser las élites del ejército romano, todavía tenían lanzas y escudos con los que rápidamente rodeaban a Beto y su grupo de matones. El feo gordo estaba prácticamente sudando sangre mientras miraba a los soldados romanos, que ahora lo rodeaban sin salida. Aunque deseaba profundamente participar de la carne que pertenecía a esta belleza bárbara, finalmente se vio obligado a liberarla, donde la mujer huyó rápidamente a sus brazos de maestría. Ordius inmediatamente suspiró aliviado cuando vio que la situación había sido manejada sin derramamiento de sangre.
Sin embargo, antes de que realmente pudiera recuperar el aliento, el nuevo Dux declaró una orden impactante. «Mátalos». Los soldados que componían el ejército de Marcellus miraban a su nuevo general con expresiones cautelosas. Si mataban a Beto ahora había forma de importar el grano necesario para alimentar a sus familias cuando llegara el invierno. Después de todo, Beto era un distribuidor del mercado negro que importaba alimentos y los revendía a precios exorbitantes. Sin embargo, a pesar de estas acciones inmorales, la gente de Castra Regina confió en sus productos para sobrevivir durante las temporadas más duras. Cuando Beto vio la falta de voluntad de los soldados romanos para quitarse la vida, estalló en un ataque de risa antes de condenar a Marcelo como un tonto frente a toda la ciudad. ¿Lo ves? Puedes tener el título de Dux, pero la gente de esta ciudad confía en mí para alimentarlos. Sin mí, muchos de estos soldados tuyos morirán de hambre cuando llegue el invierno. Puedo hacer lo que quiera en esta ciudad y nadie puede detenerme. Marcelo miró a sus soldados con una expresión furiosa. Negarse a seguir sus órdenes era una sentencia de muerte. Normalmente, tendría a todos estos hombres azotados antes de ser golpeados hasta la muerte por insubordinación. Estaba a punto de afirmar su dominio sobre los soldados cuando Ordius lo interrumpió. Ordius trató de convencer a Marcellus de ser razonable, no importa cuánto despreciara a Beto, el hombre era necesario para la supervivencia del pueblo. Señor, con el debido respeto, debe ser indulgente. No hizo daño a tu chica, y lo que dijo es cierto. Cuando Marcelo finalmente miró la cara del hombre que dio un paso adelante para defender a su esclavo, le costó creer lo que veía. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de la identidad de esta manada, una sonrisa malvada se acurrucó sobre sus labios antes de aclarar su intención. Ordius, ¿desde cuándo alguna vez has sabido que soy misericordioso? Después de decir esto, Marcelo intimidó a sus hombres en acción. Miró a los soldados de los Limitane y emitió su decreto. Si te niegas a seguir mis órdenes, tendré que recurrir al antiguo derecho de destrucción. Elige ahora vivir como soldados bajo mi mando, o encontrarte golpeado hasta la muerte por tus hermanos de armas. La decimación era un antiguo ritual que había caído fuera de práctica hace siglos. Por ahora, era extremadamente poco común. A pesar de esto, tal acción todavía estaba completamente dentro de la capacidad de abuso de Marcellus. La práctica de la destrucción se usaba generalmente como castigo para una unidad que había desertado del campo de batalla. Aunque también podría ser promulgada sobre una tropa rebelde. En el momento en que los soldados romanos escucharon que se verían obligados a soportar la destrucción, inmediatamente encontraron su determinación de hacer lo que se les ordenó. Sin un segundo de vacilación, los soldados empujaron sus lanzas hacia adelante y hacia los cuerpos de Beto y sus matones. La sonrisa confidente en la cara de las manadas gordas desapareció inmediatamente cuando una cabeza de lanza sobresalía por la parte posterior de su corazón. Sustituido completamente por una expresión de incredulidad. ¿Realmente lo habían matado por un asunto tan mezquino? Tales fueron los últimos pensamientos del comerciante sin escrúpulos conocido como Beto. En el momento en que cayó al suelo como un cadáver sin vida, los aldeanos que se habían reunido para presenciar la escena se burlaron de su nuevo Dux. Bastardo. Nos has matado a todos. ¿Cómo se supone que debo alimentar a mis hijos cuando llegue el invierno? Sin embargo, a pesar de la furia de la mafia, Marcelo inmediatamente calmó su creciente ira, ya que les aseguró que no morirían de hambre. Gente de Castra Regina, no sé cómo el Dux anterior de esta tierra manejó sus asuntos, pero te prometo que bajo mi liderazgo, ningún hombre, mujer o niño que viva dentro de los límites de mi territorio morirá de hambre. Incluso si tengo que recurrir a la compra de granos de otras aldeas, me aseguraré de que todos estén bien alimentados para cuando llegue el invierno. Hombres como este son escoria de la tierra que han desangrado este pueblo seco. Estás mejor sin ellos. Aunque la gente sabía que Beto había estado chupando la médula de sus huesos, no tuvieron más remedio que pagar el alto precio si deseaban sobrevivir. Sin embargo, este nuevo Dux afirmó que se aseguraría de que estuvieran bien alimentados. Si no pudiera cumplir con sus afirmaciones, ciertamente habría disturbios. Por ahora, la gente de Castra Regina depositó su confianza en el hombre, mientras calmaban su ira y regresaban a sus hogares.
Les gustaría ver cómo se desempeñó el nuevo Dux antes de recurrir a la violencia. En cuanto a Marcelo, miró hacia Ordius, que estaba sudando como un cerdo en celo, y sonrió al hombre antes de saludarlo. Nunca pensé que me hubiera encontrado contigo aquí, de todos los lugares. Has cambiado. Ordius inclinó la cabeza con respecto al general antes de responder al hombre. Tengo que agradecerte por eso. Si no me hubieras castigado tan severamente, probablemente ya sería un cadáver o peor. Mucho ha cambiado en los años desde que serví bajo su mando, debo decir que es un honor seguirlo una vez más, general. Marcelo miró a lo lejos hacia la ciudad de Roma mientras envolvía su brazo alrededor de los hombros de Sigefrida. Asintió con la cabeza antes de pronunciar las palabras en su mente. Mucho ha cambiado de hecho. Con esto, Marcelo había desarraigado un elemento criminal de su ciudad y había mostrado su autoridad como el dux de la región. En los próximos días, trabajaría para restaurar la ciudad a su antigua gloria mientras construía su ejército. Si había una cosa que Marcellus podría estar agradecido por esta nueva posición era el hecho de que tenía el control absoluto sobre la región. Tal vez aquí en los bordes del mundo, podría construir un ejército que incluso las poderosas legiones del Principado admirarían. C-29 cambiando el curso de la guerra. Después de matar al comerciante corrupto y su banda de matones, Marcellus se apresuró a comprar algunos esclavos para ayudar a restaurar su villa. Sus acciones, aunque brutales, habían asegurado su posición como el líder de la fortaleza y la aldea que la rodeaba. Habían pasado semanas después de estos eventos, y la villa en la que Marcelo se quedó fue completamente restaurada a su antigua gloria. Durante este tiempo, Marcelo había estado ocupado supervisando el entrenamiento de su nuevo ejército. Se hizo muy claro muy rápidamente que estos guerreros a tiempo parcial carecían severamente de aptitud física, equipo de protección e incluso los fundamentos del combate que fortalecían una unidad. Todos los días después de que los soldados terminaran su trabajo en los campos, Marcelo organizaba una sesión de entrenamiento donde los hombres se veían obligados a hacer flexiones, abdominales, flexiones y sentadillas. También se les exigió que hicieran una carrera de 5 millas, con mochilas que se habían llenado de rocas. Después de que hubieran completado este ejercicio, los soldados perforarían formaciones y comandos de combate básicos, convirtiendo la infantería no blindada de los Limitanei en una fuerza de combate cohesiva. Aunque solo habían pasado unas pocas semanas, el extenso entrenamiento que los hombres fueron sometidos formó lazos inquebrantables mientras soportaban el tormento de sus órdenes generales. Algunos soldados notables demostraron ser más confiables que sus compañeros. Sorprendentemente, uno de estos hombres era Ordius. Un hombre que tenía Marcelo había servido con años anteriores. En el pasado, Ordius había demostrado ser poco confiable y había cometido ciertos actos que resultaron en un castigo severo. Marcelo no sabía lo que el hombre había soportado estos últimos años, ni era consciente de cómo se dirigía Castra Regina, pero parece que el hombre había conseguido su acto juntos y se convirtió en un soldado diligente del imperio. Fue por esto que Marcelo había promovido al hombre a la posición de su mano derecha. Por el momento, Marcelo y Ordius estaban teniendo una conversación mientras se dirigían al herrero del pueblo. ¿Realmente crees que este diseño tuyo tendrá un efecto importante en la guerra? Está siendo un poco demasiado esperanzador. A pesar del escepticismo de los comandantes, Marcelo no se inmutó. Si sus extraños sueños fueran de hecho visiones de los dioses, entonces este dispositivo sería revolucionario para cómo se llevó a cabo la guerra. Ahora que tenía algo de tiempo libre, el joven general había encargado una nueva silla de montar, que incluía un conjunto de estribos. Ya había contactado a un curtidor local que había aceptado su solicitud. La siguiente parte de su plan incluía encargar un conjunto de bucles de hierro para asegurar sus pies. Si mi teoría se demuestra correcta, estos estribos cambiarán el curso de la guerra. Pronto podremos aumentar la caballería a una fracción del costo, al tiempo que les permitiremos ser más eficientes en sus ataques. Ordius rara vez había visto a Marcellus tan emocionado como lo estaba ahora. Sin embargo, no era como si el hombre estuviera usando los fondos del tesoro de las liquidaciones para financiar este pequeño experimento. Por lo tanto, Ordius podría preocuparse menos por lo que el bastardo rico usó su fortuna personal.
Finalmente, el dúo se dirigió a la tienda local de herrería. El hombre en cuestión era grande y musculoso, con barba llena y cabello oscuro. Parecía estar trabajando en la fabricación de un conjunto de herraduras mientras Marcellus se acercaba. Aunque el hombre vio que el nuevo Dux estaba visitando su tienda, no detuvo sus actividades y lo saludó. En cambio, actuó con indiferencia mientras continuaba martillando las herraduras. Finalmente, Ordius habló en su nombre de los generalianos. Catus, viejo bastardo, ¿realmente no vas a mostrar respeto por el nuevo Dux? El anciano simplemente gruñó de disgusto mientras continuaba golpeando las cerraduras de hierro. Al ver que al hombre no le importaba lo más mínimo la posición de Marcellus, el joven general decidió llegar rápidamente al negocio mientras sacaba su plan de estribos de hierro. Necesito que crees esto para mí. Te prometo que te pagaré un precio justo por tu trabajo. Al ver que el Duque se le había acercado con una propuesta de negocios, el hombre miró el plano y asintió con la cabeza en silencio antes de levantar 5 dedos. Marcelo podía entender claramente lo que el hombre quería decir. El hombre claramente estaba pidiendo 500 numi. El numus era la moneda de menor calidad en el imperio, y generalmente estaba hecho de cobre. En comparación, un solidus, que era la moneda más valiosa del imperio, valía 7200 números. Marcellus no tuvo ningún problema en ofrecer tal gasto. Después de todo, su padre le había dejado un tesoro lleno de monedas de solidus. Si así lo deseaba, podría bañarse en la cantidad de monedas de oro a las que tenía acceso. Rápidamente metió la mano en su bolsa de monedas y sacó una miliarense, que era una gran moneda de plata con un valor aproximado de 600 números. Lanzó la moneda al herrero, quien rápidamente la atrapó y miró al general con sospecha. Marcellus respondió a la expresión de Manar con una frase simple: «Puedes mantener el cambio». Después de presenciar la generosidad de los generalistas, el hombre asintió con la cabeza en silencio. Sin embargo, su expresión estoica parecía haberse aligerado un poco, como si tuviera una impresión más favorable de Marcelo. Con el precio pagado, el joven general preguntó rápidamente sobre el plazo en el que se le podría entregar el producto. ¿Cuánto tiempo llevará a completarlo? El hombre fue decisivo con su respuesta cuando levantó 3 dedos, cada uno representando un día. Para Marcelo se hizo evidente que el herrero llamado Catus no era la persona más habladora del mundo. Sin embargo, pidió aclaraciones para asegurarse de que estaba entendiendo al hombre correctamente. 3 días. El herrero asintió con la cabeza en silencio antes de regresar a su trabajo. Marcelo estaba satisfecho con el marco de tiempo que se le dio para la entrega y por lo tanto regresó a su villa con Ordius a su lado. Entonces Ordius, ahora que el trabajo de hoy ha terminado, ¿vas a visitar el burdel local? El hombre llevaba una sonrisa amarga mientras sacudía la cabeza antes de responder a su general. No señor, esos días han quedado atrás. En el pasado no podía esperar para gastar mi moneda en mujeres y vino, pero hoy en día he encontrado mi propósito en la defensa de este acuerdo de la amenaza de los godos. Nunca se sabe cuándo intentarán cruzar a nuestras fronteras y asaltar nuestras tierras. Marcelo asintió con la cabeza mientras escuchaba estas palabras. Era cierto que en la frontera oriental de Castra Regina, los godos acechan, preparándose para su invasión. Solo había tanto tiempo en el mundo antes de que los días pacíficos que Marcelo disfrutaba actualmente se ahogaran en un río de sangre. Tuvo que pasar cada momento preparando a sus tropas para esa eventualidad. La resolución feroz llenó los ojos verde oliva de Marcellus mientras hacía la pregunta en su mente. Cuando Alaric finalmente muestre su rostro, ¿crees que podremos detenerlo aquí en Castra Regina? Ordius miró en dirección a la aldea y suspiró pesadamente antes de responder. Antes de que te asignaran aquí, diría que estábamos destinados a morir sangrientos. Sin embargo, los cambios que has hecho al entrenamiento de Soldiers podrían ser suficientes para evitar que nos ahoguemos. Aunque no mentiré, será una tarea difícil. Marcellus suspiró y asintió con la cabeza antes de responder a esta afirmación. Parece que voy a tener que invertir en algo más que tiempo en mi ejército si queremos sobrevivir. Tal vez debería comprar algún equipo adecuado para los hombres. Una vez que han demostrado su resolución, es decir. Ordius levantó la frente cuando escuchó esto. Nunca había esperado que Marcelo fuera tan generoso con su riqueza.
¿Qué estaba planeando el hombre si estaba dispuesto a invertir en armas y armaduras para un montón de limitanei? De alguna manera, la idea de recibir un equipo tan caro no llenó el corazón de los soldados veteranos con alivio, sino que se preocuparon. Solo podía pensar en una razón por la que Marcelo podría estar dispuesto a desperdiciar tal fortuna, y el pensamiento envió escalofríos por su columna vertebral. Marcelo no se dio cuenta de esta vacilación y en su lugar continuó a su villa. En el momento en que regresó a casa a salvo, se despidió del comandante. Te hablaré más mañana. Hay mucho que debemos discutir sobre el entrenamiento continuo de nuestros soldados. Hasta entonces, disfruta de estos días tranquilos, porque me temo que no durarán mucho más. Ordius saludó a su general antes de partir, donde rápidamente volvió a sus cuartos dentro de la fortaleza. Sabía que si alguien era capaz de disuadir a los godos de despedir a Castra Regina, era Marcelo. Si realmente podrían sobrevivir los próximos días. Ordius no lo sabía, pero tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para convencer a los soldados a tiempo parcial de la región de que lucharan. Así, mientras Marcelo se relajaba en su villa, Ordius estaba trabajando duro en la taberna local, elevando la moral de los soldados. C30 Una nueva era de caballería. En la víspera del tercer día, siguiendo el orden de estribos de Marcellus, el hombre en cuestión estaba profundamente dormido. En sus sueños, otra visión había llegado a él. Fue una discusión desde la perspectiva de Frank Caruso, con un amigo suyo de la universidad. Los dos hombres estaban en el sótano de la casa de los amigos jugando juegos de guerra. Con una sonrisa altiva, Frank movió su pesada caballería a su lugar mientras flanqueaban al enemigo. Después de un tirón de los dados, se determinó que su ataque había asestado un golpe crítico a las fuerzas enemigas, haciendo que su amigo perdiera muchas de sus tropas de élite. El joven maldijo a Frank mientras miraba la devastación que se le había hecho a su ejército en miniatura. «Bastardo. Sacaste a mis magos de fuego. ¿Cómo se supone que debo vencerte ahora?» A pesar de sus protestas de Friends, Frank estaba de buen humor. Sabía que los comentarios de la joven manada no eran hostiles en lo más mínimo, y eran simplemente bromas amistosas intercambiadas entre dos hombres. En cambio, tenía una sonrisa de mierda en la cara mientras vertía sal en la herida. Magos de bomberos de Va. ¿En serio crees que tales pequeños trucos de magia pueden lidiar con el poder de una lanza sofocada? Tienes mucho que aprender, mi amigo. El amigo miró a Frank con una expresión lamentable, sabía que Frank estaba burlándose de su título de historia en su rostro. A pesar de que no quería sentarse en otra de las conferencias de manadas, sabía que iba a tener que suceder de cualquier manera. Por lo tanto, el joven mordió la proverbial bala mientras le preguntaba de qué estaba hablando su amigo. ¿Qué demonios es una lanza sofocada? Una expresión presumida estaba en los labios de Frankis. Siempre le encantó hablar sobre su área de estudio, tanto que a sus amigos y familiares les resultó tedioso. Sin embargo, no pudo evitarlo. Le apasionaba la historia y, por lo tanto, había llegado a verse a sí mismo como un educador de los ignorantes. ¿En serio no sabes qué es una lanza encalada? Bien, ¿sabes que estribos tienen razón? Básicamente, algún tiempo después de que se inventaron los estribos, algún genio desconocido tuvo la idea de sostener la lanza de una manera especial debajo de su hombro. Esto proporcionó estabilidad a la lanza, lo que permitió que se infligiera un daño grave a su enemigo, cuando la lanza chocó con la velocidad del caballo. La razón por la cual tal táctica nunca se usó antes de la invención de los estribos fue porque no había nada para mantener al jinete sentado. Si se atrevía a hacer tal cosa, Ead probablemente terminaría cayendo de su caballo. El amigo frunció el ceño a Frank mientras observaba al hombre realizar descaradamente el gesto de sofocar su lanza imaginaria. Este tipo desperdició toda su capacidad intelectual en algo tan inútil. Justo cuando demonios necesitaría saber cómo sofocar una lanza. Finalmente, ignoró los comentarios de Frankal y cambió su atención hacia sus líneas de defensa desmoronadas. No es de extrañar que cortaras a mis magos entonces, si incluso un caballero fuertemente blindado encontraría su fin contra tal táctica. Marcelo se despertó con un sudor, mientras miraba a su lado donde Sigefrida yacía dormida.
No sabía por qué estaba teniendo otro sueño sobre estribos, pero a pesar de la extraña ocurrencia, había alguna información útil en la visión. Rápidamente salió de su cama y se vistió. Después de todo, el sol estaba saliendo, y hoy fue el día en que finalmente pudo probar su nuevo invento. Pasaron las horas y Marcellus estaba esperando pacientemente frente al herrero conocido con el nombre de Catus. Por primera vez, Marcellus había escuchado la voz de las manadas mientras hablaba sobre los estribos. Era una voz profunda y brusca acorde con la apariencia masculina de las manías. Como prometí, he hecho tus dispositivos. Si eso es todo, tengo otros asuntos que atender. Marcelo no se ofendió por la naturaleza contundente del hombre, y en cambio le agradeció por su ayuda. Gracias, Catus. Si estos funcionan según lo planeado, volveré para más pedidos later. A pesar de la oferta de Marcellus de futuros negocios, el herrero lo ignoró y, en cambio, comenzó a cortar algunos clavos de hierro. El trabajo de manadas nunca se terminó realmente. Había muchas cosas que debían estar hechas de hierro en el pueblo, y él era uno de los pocos herreros de la región que podía cumplir esa tarea. Marcellus no prestó atención a esto y en su lugar llevó sus estribos al curtidor, que ya estaría terminado con su nueva silla de montar. El curtidor tenía una mirada emocionada en su rostro cuando notó que los generalianos se acercaban y lo saludaron rápidamente. A diferencia de Catus, era una persona mucho más sociable. Dux, ven a echar un vistazo. He completado la silla de montar que has pedido. Marcelo miró la silla de cuero fino con un toque de orgullo en sus ojos, estaba hecha de un cuero castaño marrón, y era realmente apropiado para un hombre de su posición. Después de examinar de cerca la silla de montar, unió los estribos de hierro antes de asentir con la cabeza hacia el curtidor. Excelente trabajo. Si mi experimento funciona, serás el primero en saberlo, ya que necesitaré bastantes más de estas nuevas sillas de montar. El curtidor sonrió y asintió con la cabeza. Después, Marcelo ordenó a su guardia personal que llevara la silla de montar a su villa. Planeaba probar el dispositivo él mismo. Cuando se volvió para irse, el curtidor le agradeció por su negocio. Espero tus resultados. Marcelo asintió con la cabeza con una sonrisa en los labios antes de regresar a su villa, donde los establos guardaban su corcel personal. Era un buen caballo de linaje noble, que había sido Monte Marcellus durante muchos años. El semental tenía un abrigo de color castaño y una mancha blanca en la frente. Marcelo calmó al caballo mientras equipaba su silla de montar. SHHHH, compórtate, Romulus. El corcel, llamado Rómulo, era obediente cuando Marcelo respiró hondo antes de poner un pie en el estribo y levantarse sobre las bestias. Se calmó una vez que ambos pies estaban asegurados en los accesorios de hierro antes de ordenar al corcel que tomara un trote lento hacia adelante y fuera de los establos. Aunque la sensación era extraña, Marcelo pronto se acostumbró a los estribos y finalmente había reunido el coraje para llevar al caballo hacia adelante a una velocidad más rápida. Guió a la bestia al campo ya que varios objetivos habían sido preparados de antemano para el experimento. Después de llegar al área, un soldado le entregó una lanza y un escudo donde Marcelo rompió las riendas, ordenando una carga completa al objetivo. Marcelo siguió las instrucciones de su sueño mientras torpemente expresaba la lanza debajo de su brazo y cargaba hacia el objetivo de paja, que estaba cubierto con un abrigo de correo a toda velocidad. Cuando su lanza chocó con el objetivo, atravesó la armadura de correo remachada como si estuviera hecha de mantequilla, trayendo una sonrisa a su rostro. No solo atravesó la armadura del objetivo de paja, sino que su lanza prácticamente había salido del otro lado. A pesar de la velocidad a la que había golpeado el objetivo, Marcellus todavía estaba sentado a caballo. Cuando los soldados que lo observaban vieron esto, se sorprendieron, creyendo que seguramente se caería de su caballo a tales velocidades. El estribo resolvió muchos problemas con la caballería. Para empezar, hizo que fuera increíblemente fácil montar el caballo. Antes de este invento se necesitó un entrenamiento significativo solo para poder montar correctamente un caballo. En segundo lugar, hizo que fuera más fácil montar a caballo. La cantidad de entrenamiento requerido para permanecer sentado en su monte era extensa. Este ya no era el caso con la invención de estribos.
Finalmente, los estribos permitieron que el jinete permaneciera sentado incluso en colisiones de alta velocidad, lo que lo hace ideal para la caballería. Esta fue una prueba simple. Marcellus cabalgó de un lado a otro entre los muchos objetivos a velocidades vertiginosas, usando su lanza sofocada para empujar a través de cualquier defensa que estuviera en su camino. Pasó varias horas realizando experimentos sobre el uso de estribos y las muchas armas que utilizaba la caballería. Era particularmente aficionado a sus capacidades, con caballería pesada y arqueros de caballos. Cuando se puso el sol, Marcelo se reagrupó con Ordius, y describió sus hallazgos en un extenso informe. Parecería que mis sospechas eran correctas. El estribo aumenta en gran medida la capacidad de control y maniobrabilidad del conductor. Sospecho que hace que aprender a montar sea más fácil, ya que es una tarea simple montar el caballo, y mucho menos permanecer en él. Con estos dispositivos, podríamos criar una tropa de catafractos en una fracción del tiempo que normalmente tomaría. Años de entrenamiento podrían reducirse a la mitad con este invento. Sin mencionar el papel que juega en el tiro con arco de caballo. Mi amigo, creo que acabo de comenzar una nueva era de guerra de caballería. Ordius miró a su comandante con conmoción en sus ojos. Las catafractas se encontraban entre las mejores unidades de caballería del imperio. Si pudieran criarse con menos entrenamiento y gastos, podría ser un cambio de juego. Asintió rápidamente con la cabeza antes de responder al resumen de Marcellus. Mañana por la mañana, comenzaré a requisar tantos monturas y sillas de montar para que podamos comenzar a elevar las fuerzas de caballería. Aunque es posible que no podamos permitirnos catafractos en este momento, todavía podemos hacer una diferencia significativa en el campo de batalla con este descubrimiento. Marcelo asintió con la cabeza de acuerdo. La invención de la silla de montar cambiaría la guerra como el mundo lo sabía. Incluso podría ayudarlo en sus futuras batallas con los godos. No tenía tiempo que perder y rápidamente aprobó la idea. Después de hablar de estos temas, los dos hombres se fueron. Había mucho trabajo por hacer, y no había suficiente tiempo en el mundo para cumplirlo.